el partido. Yo lo puedo hacer porque no tengo el sentido de la vista, pero imagínense ustedes cerrando los ojos y solamente escuchando el sonido de la calle, el silencio sepulcral que por momentos irrumpe con gritos a la distancia, con ruidos, con lamentos, con gritos, con alegrías, allí donde se conjugan todos los sentidos y todos los sentimientos. Créanme que es desesperante, pero es magnífico a la vez. Fue una experiencia sensacional, nunca vivida. Quizás por elección o por descarte, pero de alguna manera fue como decidí vivir esos minutos dramáticos. Y cuando escuché el estallido de una ciudad, caí en la cuenta que había gol de Argentina, pero ahí tampoco decidí volver a escucharlo al partido. En ese momento creí que era mejor seguir así hasta el final. Y cuando sentía que pasaban los minutos, aunque era eterno, y el silencio volvía a adueñarse de una ciudad paralizada, empecé a desesperarme y a sentir que algo bueno no estaba pasando. Y dije, no, otra vez no, imposible. No. Cuando pasó una moto, y lo voy a decir en tucumano básico, porque si no, no es igual, y el pierna que pasó en la moto le comentaba a otro amigo, va a saber quién, que iba en la moto con él atrás, pasando por debajo de mi balcón, otra vez el culiao de Mbappé. Disculpen, lo dije tal cual, disculpen la vulgaridad de la expresión, del lenguaje popular, del tucumano básico, pero quiero ser textual. Quiero describir textualmente, sin eufemismos, cómo lo viví y lo que escuché. Ahí supe definitivamente que mi presagio, que mi sospecha, lamentablemente se confirmaba, y que otra vez el infierno de Mbappé nos había destinado de manera increíble e inexplicable el destino de los penales. Otra vez nos había destinado, pero esta vez en una final del mundo, a tener que definirlo por penales. Después escuché un no, y dije no, dije yo también. A la distancia escuché un no, y después escuché un vamos, no puede ser. Ahí mi cabeza se nubló, no sé explicarlo, y no es metafórico, no es romanticismo, es literal. Me nublé por completo, pero seguía parado como estatua, como soldado en ese balcón, caprichoso, testarudo, de no dar el brazo al torcer, y en todo caso morir de pie o llegar hasta las últimas consecuencias en esa situación de sufrimiento eterno a la que yo mismo me había destinado. Porque entendí que no sé si era mejor, pero era menos insoportable en ese momento que escucharlo por cualquier relator pasional de la tele o de la radio. Después caí en la cuenta que ese no había sido esa pelota memorable que había sacado el Dibu al estilo atajada de handball o de vóley, qué sé yo. Después me enteré que al instante de esa jugada, y en la última Lautaro Martínez también lo tuvo, por eso el primer no y después el vamos, no puede ser. Pero en esos 5 minutos que me nublé, sin saber cómo había pasado, porque ni siquiera tuve el valor de agarrar el teléfono y preguntarle al Google cómo carajo había salido el partido,
porque ya lo había hecho cuando me tuve que enterar lo que por escuchar por los vecinos, mi presunción una vez más no había fallado, que era el 2-2 en esa ráfaga de 3 minutos de Mbappé. Esta vez ya no quise consultarle al Google. Quise que el silencio o el ruido ensordecedor de la calle me termine de hacer enterar el desenlace de esta película sin precedentes. Y cuando persistía el silencio, me quedé allí, parado como estatua. Y no tenía la más mínima idea si el partido había terminado 3-3 y se venían los penales o si Francia ya nos había ganado. Pero cuando escuché un grito, un alarido de vamos, y otro de gol, y otro de vamos, y otro más fuerte de gol, caí en la cuenta que estábamos en los penales. Cuando al final pude escuchar ese estallido ensordecedor, indescriptible, que ni siquiera mi cabeza pudo procesar de qué manera estaba recibiendo la noticia después de esos 5 minutos, de haber estado congelado, como si me hubiera dormido parado, como las gallinas, ¿vio? Pero ese estallido fue uno de los momentos más increíbles, más emotivos, más sagrados y únicos de mi vida. Porque, equivocado o no, hoy creo que no, pero decidí vivir el final de esta historia, de esta película, con el sentido más agudo que me dio la vida, que es el sentido del oído, pero teniéndolo que agudizar aún más y ponerlo directamente al sentido del oído en conexión permanente con la imaginación. Entonces pude animarme a hacer algo que creo que terminó siendo tan o más sufrido que escucharlo, porque a los que nos faltan el sentido de la vista no vayan a creer que a veces no lo extrañamos, aunque no lo conocemos. Y los que me conocen, no suelo hablar de la carencia de este sentido en mi vida, porque nunca elegí victimizarme y porque eso no me hace ni mejor ni peor. Solamente lo cuento porque en momentos como estos vale la pena poder explicarle a ustedes por qué cuando uno carece de un sentido a veces está bueno y a veces no. Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Y para quienes no tenemos el sentido de la vista y amamos el fútbol de igual manera y analizamos fútbol, nos atrevemos aún a analizar fútbol desde la agudeza del oído, y perdón por este prólogo extenso a todos mis compañeros y a la audiencia, en momentos dramáticos de un partido de fútbol o de una definición como esta, sí se hace más insoportable no poder ver. Sí se hace más difícil y más complejo el sufrimiento. Entonces, creo que aunque el sufrimiento fue igual o mayor de no tener que escucharlo por la tele ni por la radio, fue magnífico poder agudizar este sentido aún más de lo normal y tener que ponerlo
a una gran distancia y tener que vivir esos minutos a través del sonido ambiente, del sonido de la ciudad. Fue una decisión increíble, de la cual no me arrepiento. A veces pienso que estoy loco, pero decidí, con todo lo que eso conlleva, vivirlo de esa manera. Y en el momento que estalló la ciudad, a ese momento, por más que intente, no los voy a poder explicar ni describir, porque ni siquiera yo sé cómo hacerlo. Solo sé que, como cada uno de ustedes, empecé a gritar y mi garganta es testigo, y ustedes están escuchando mi difonía. Empecé a gritar como desaforado, a saltar, a llorar, a exteriorizar todo lo que cada uno puede, quiere, desea, y aún lo que ni siquiera uno se acuerda que pudo haber manifestado en ese momento, de tanta, pero tanta alegría, mezclada con la angustia que significa vivir un momento así. Yo elegí vivirlo de esa manera y disculpen que me haya extendido tanto. Cada uno de mis compañeros va a contar cómo lo vivió. Quería compartirlo humildemente con la audiencia, como un humilde aporte o testimonio más, como comunicador que puedo hacerlo al aire, como un humilde testimonio más de 48 millones de testimonios que habrá y que no podemos escucharlos a todos, lamentablemente, pero cada uno a su manera, con su particularidad, lo habrá vivido. Por eso digo que es un logro de todos, llevado adelante, o que fue posible gracias a un gran equipo de futbolistas y mejores seres humanos, aunque no tenga el gusto de conocerlos, pero me juego todo, que por lo menos la mayoría lo son. ¿Y por qué no todos? Si en definitiva, cuando hay un gran equipo, las manzanas podridas afloran solas, y es difícil que no se noten, y que se echan a un costado rápidamente. Por eso es que acá hubo un equipo de verdad.